Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Un hallazgo arqueológico en una antigua ciudad maya, en Palenque, en México, nos desveló en el año 1994 una extraña cámara funeraria donde había un cuerpo principal, un cuerpo yacente, con su máscara recubierto en rojo, en unos tonos ocres, y alrededor diferentes personas que tenían signos de violencia. Violencia incluso que seguramente haya sido la culpable de su muerte. Aparecen algunos cuerpos con el corazón extraído, decapitados, desnucados. Pero ese cuerpo central, en perfecto estado y con gran cantidad de un color rojizo, le llaman la Reina Roja, uno de los grandes enigmas arqueológicos que tenemos en las zonas antiguas mayas. Extraños rituales, extrañas formas, diferentes objetos, y siempre suele recurrir ese color ocre, ese color rojizo, que muchas veces incluso nos traslada a momentos que conocemos en nuestra península, en España. No sé si conocen lo que es la Cueva del Mirón, en Ramales de la Victoria. Ahí en Cantabria es el enterramiento más antiguo de la época magdaleniense, estamos en el 20.000 a.C., donde realmente aparecen grabados, signos, líneas, puntos, y entre dos rocas aparece un cuerpo de una mujer, completamente pintado en rojo. Su esqueleto, sus huesos, están completamente inmersos en unos colores rojizos que sin duda es un hecho que nos lleva a antiguos rituales. Es lo que se conoce como la Dama de Rojo. Pero no queda allí la historia. La Dama Roja de Paviland, uno de los cuerpos más antiguos de la humanidad, con 33.000 años de historia. Al final se descubrió que era un cuerpo de un varón, pero también teñido en rojo. ¿Qué tienen esos ritos? ¿Por qué aparecen teñidos con ese color? ¿Por qué aparecen esos signos? ¿Por qué tenemos esos extraños símbolos alrededor de ellos? Y qué curioso que en diferentes momentos de la historia, con unas líneas cronológicas extensísimas, absolutamente inalcanzables para nuestra mente humana, y en diferentes puntos del planeta, repartidos por completo e inconexos entre ellos, aparece el mismo tipo de ritual, el mismo tipo de colores y el mismo tipo de simbología. Así que esta noche, la Reina Roja comienza Abismo en Aragón Radio. Muchas veces me dicen ustedes que siempre recurro a la época neolítica, paleolítica, que siempre vuelvo a acudir a las cuevas, al origen de la humanidad, al origen del pensamiento, al origen absolutamente de todo. Pero es que qué curioso que siempre que empiezas, hago esfuerzos por no hacerlo, pero siempre que empiezas a enlazar diferentes eslabones, pues coincide que todo se va a la antigüedad, que todo tiene un nacimiento, que todo se va a ritos prehistóricos que desde luego ni conocemos, pero que en épocas recientes ocurre lo mismo y, como he dicho, son lugares que no tienen conexión. Así que abrimos mesa. Muy buenas noches, Daniel Higueras, Mr. Creel, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a rebuscar en esas viejas piedras, ¿no?, de una cultura tan misteriosa casi, y que se nos olvida, como podría ser la egipcia. Toda esa zona de Mesoamérica que envolvía en misticismo todo lo que hacía, aparte de que ya sabemos, en bastante crueldad, eran sus creencias y hay que respetarlas. Pero hoy vamos a rebuscar un poquito en esa desconocida que es la Reina Roja y no tiene absolutamente nada que ver, ya le decimos desde aquí a la gente, con la serie de tan moda ahora, ¿no?, y que tanta éxito ha tenido, sino más bien con una figura misteriosa que todavía a día de hoy no se sabe muy bien quién era y qué representaba. Así que... Pero recubierta de extraños ritos. Sí, muchos, claro. Como tú bien has dicho, de ese material de sulfuro, ese mineral, ¿no?, el cinabrio que le llamaban.
que servía para conservar los huesos también, pero que estaba expuesto a unas cantidades tan brutales para la época que no son normales. Bueno, pues para hablar de muerte, para hablar también de ritos, para hablar de, no sabemos, posibles decapitaciones, posibles homicidios, asesinatos de época antigua, por supuesto, nuestra doctora Silvia Ladrero. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué personaje tan fascinante, tan misterioso este de la Reina Roja, de la que no se tiene muy clara su identidad a día de hoy. Tenemos algunas pistas que las veremos durante el programa, pero bueno, sobre todo yo creo que va a ser muy interesante investigar todos los objetos y de esos materiales de los que estabais hablando que se encontraron en esta cámara funeraria. Nos va a dar muchas pistas esto. ¿Crees que hubo un crimen? Ritual, seguro. Y veremos por qué también. En realidad, pues en todos los crímenes hace falta un testigo de la abogacía, por lo menos para hacer la defensa. Así que esta noche nuestra defensa del delito, don profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. No sé si vamos a poder defender mucho al asesino de la Reina Roja, porque para empezar ni siquiera se le conoce. Pero bueno, contento de estar otra vez aquí con vosotros, con Silvia, con Dani, con Chus a los mandos. Y qué bonita esta historia que me recuerda un poco a cuando nos contaban, ¿no?, en el colegio el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en ese 11 de abril de 1994, cuando Fanny López Jiménez, que es una arqueóloga que está allí trabajando en las ruinas de Palenque, descubre esa primera estructura y apenas un mes después, junto con Arnaldo González Cruz, que es el director de la excavación, logran entrar a esa tumba y bueno, pues levantar la tapa de ese sarcófago, esa losa que lo cubría, con un curioso artilugio que tienen que inventar, porque las dimensiones de la tumba son muy reducidas y al final tienen que inventar una especie de estructura con maderas y utilizar los propios gatos hidráulicos de sus coches para levantar la losa, y descubren a esa mujer, a esa Reina Roja, ¿no?, que está yacente ahí desde pues, aproximadamente unos 1.300, 1.400 años, descansando y esperando a que la encontráramos en estos días para desvelarnos seguro que algún misterio sobre su vida. Es muy interesante porque aparece con una máscara funeraria. Las máscaras funerarias utilizadas desde prácticamente casi los primeros tiempos, que lo que se busca es siempre esa inmortalidad, tener ese rostro para el más allá, para ese viaje hacia el mundo de los vivos, para otros el mundo de los muertos, pero al final es ese más allá donde la máscara es necesaria. Y las máscaras son utilizadas, pues prácticamente las primeras aparecen casi en Bagdad, las primeras máscaras que hay de barro, que recreaban los dientes, que estaban incluso con huesos, como estaban esa especie de hornacinas y esas copias que había de los rostros, sobre todo para que perdure también a lo largo del tiempo. Es ese retrato que habría del más allá. Silvia, cuando estas personas llegan, estos arqueólogos, ¿no?, tienen este hallazgo, tienen esta oquedad donde acceden, ven esa sepultura, pero ya no es solo la sepultura, sino que poco a poco van desmenuzando una historia donde aparecen diferentes cuerpos, aparecen diferentes objetos, ajuares, que nos van contando lo que pudo ocurrir hace más de 1000 años. Pero lo que nos va a sorprender, que vamos a ir trazándolo poco a poco, es que ya no es que ella estaba sola, estaba acompañada, sino que su compañía pudo ser sacrificada para que la acompañase en su viaje al más allá. Bueno, era una práctica bastante habitual en todas las culturas mesoamericanas o precolombinas, este tipo de sacrificios rituales en las partes, en los estratos sociales más altos, ¿no? Por eso sabemos o podemos deducir que podía ser una señora que pertenecía a la realeza, a la nobleza. Entre otras cosas también por todos los objetos que fueron encontrados dentro de su tumba. En concreto, la máscara a mí es el que más me llama la atención, que es del que estabas hablando antes, y sobre todo me llama mucho la atención el material del que está hecho esta máscara, que es el jade. En este tipo de culturas, el jade se relaciona con la inmortalidad y el paso al otro mundo. Es decir, es como un vínculo entre lo terrenal y lo espiritual
que se consideraba en estas religiones como un canal energético, un canal hacia lo divino, un canal hacia el otro lado. Y además se relacionaba con seres celestiales no humanos. Esto se sabe que es así porque no es la única máscara funeraria que se ha encontrado con este material, pero obviamente también tenemos que relacionarlo con que en esta zona, en Guatemala y en Belice sobre todo, había numerosísimas minas de jade. ¿Qué pasa? Que bueno, pues en aquella época se decía que eran pues almacenes que habían sido rellenados por seres celestiales o extraterrestres, ¿no? Y así es como lo defienden gente como Eric von Daniken, que son esos investigadores, ¿no? de los antiguos astronautas. Pero bueno, es muy curiosa esa simbología del jade en las máscaras mortuorias de esta época, y además nos da pues son claros indicios de que pertenecía a la nobleza, como decimos, porque además tenía conchas, agujas de hueso, perlas, y también vemos un collar. Hay varias alhajas que se pueden ver actualmente en el Museo de Palenque. Bueno, también hay una cosa que sé que te va a gustar, que ayudó mucho a los científicos a datar este hallazgo. A ver si adivinas qué puede ser. ¿A ti qué es lo que más te despista siempre que hablamos de cosas arqueológicas? Siempre que hablamos de... Bueno, primero las dataciones en general, porque no me encajan nunca. Pero es un objeto Uh-huh. que tú siempre dices, ¿pero esto qué? ¿Esto cómo puede ser? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo suelo decir? Sí. ¿Y cuál es? Las cerámicas. Ah, bueno, es que la historia de las cerámicas... me cayó a mí un meteorito cerámico hace tiempo y me persiguen por completo. Cada vez que hacemos una investigación siempre hay una datación cerámica, que luego he descubierto la importancia... Bueno, o me intentan inculcar la importancia de las dataciones cerámicas. Claro. Para los momentos, los pigmentos, los colores, la forma o el compuesto de esa arcilla, de ese barro. La composición de esas arcillas, efectivamente, que claro. En este caso bueno, pues era de piedra caliza, casi todo lo que se encontró en esas cerámicas. También una concha que tenía una figurita tallada de caliza en su interior. Y bueno, pues esto sería lo que habría datado este hallazgo a los años 600-700 después de Cristo. Después de Cristo, vale. Entonces, encontramos, antes de iniciar nuestra, casi como un true crime investigación, encontramos un sarcófago donde hay un cuerpo dentro, en posición yacente, entiendo, con esa máscara mortuoria, con esas decoraciones de piedras de jade, con esa ayuda, ese viaje hacia la inmortalidad, hacia el más allá, hacia los astros, hacia lo que quisiesen creer en aquella época, donde hay una decoración o un acompañamiento de diferentes ajuares, conchas, agujas, collares, pero tenemos una serie de personajes extraños, más extraños casi que esa primera dama, que empiezan a aparecer dentro de esa cámara funeraria. Hay dos cuerpos que están apoyados en el sarcófago, uno a cada lado. Uno es de una mujer de unos 20 y pocos años, que aparece en extrañas condiciones, y además otro cuerpo de un niño, de un jovencito. Y esto también se suele asociar... Bueno, este cuerpo presenta, el del niño, como marcas de decapitación, y el corazón de la mujer de 20 y pocos años no está. Se supone que en el sacrificio lo habrían extraído, ¿no? Coincide también esto con esos sacrificios rituales que se supone que pertenecerían a la familia del sirviente de esta reina roja. Y ese sirviente, al parecer, también fue encontrado dentro de la propia cámara. O sea, tendríamos 3 cuerpos y el principal. 4 cuerpos en total. ¿El sirviente sabemos cómo se encontraba? Pues la verdad es que no hay muchos más datos, y es algo que hasta ahora lo que se está investigando más es sobre todo el ADN. Sí, se está intentando investigar el ADN de esta reina roja para ver si efectivamente pueden ubicarla dentro del árbol genealógico de Pakal.
Pero de esto sabe mucho más Dani. Pacal el Grande. No, básicamente, como decía Silvia, hay diversos estudios de ADN que concluyen que no tiene línea genética con él, con Pacal. Es decir, podemos decir a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, que no es ni madre ni abuela, no es descendiente tampoco, y podría tener una connotación como consorte o sacerdotisa. La hipótesis más aceptada, puesto que a la Reina Roja, ese sarcófago, esa estancia mortuoria, se encuentra anexa en ese templo de las inscripciones al sarcófago mortuorio del gran Pacal, del rey, tienden a pensar que, por eso digo, la hipótesis más aceptada es que fuera su consorte. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, mira, hablábamos de los cuerpos, ¿no? Eso era cultura maya, era tradición, era ritualística, ¿no? A la hora de la muerte, esos cuerpos que te iban a acompañar, incluso de sirvientes, para servirte en la otra vida. Si hay 3, 4 cuerpos en la estancia mortuoria de la Reina Roja, en la del gran Pacal hay, creo que eran 6, si no recuerdo mal. 6 cuerpos adyacentes al sarcófago principal. Es decir, es una cultura que sabemos que se identificaba por esa crueldad ritualística que ellos, en la que ellos querían, como he dicho al principio. Hay que respetarlo, hay que ver el contexto histórico de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos misterios que envuelven a esa famosa Reina Roja, ¿no? Como ese alto contenido en cinabrio, un material que se extrae a partir de ese mineral que es de sulfuro, que es altamente tóxico, que no son normales las cantidades que estaban utilizadas para una sacerdotisa siquiera. Es muy extraño, ¿no? Los historiadores no coinciden en por qué se utiliza tal cantidad. No es para conservación, no es siquiera estético, no saben dar puede con ser ritualístico, sí, claro. pero no es algo que se produzca de una manera extendida en el tiempo y en esa época. Es decir, era algo diferente. Es decir, también es el primer sarcófago, el primer enterramiento de una mujer en la cultura maya. Que se ha encontrado, claro. Luego igual encuentran más que están de la misma pero forma, estamos hablando condiciones. de la importancia. Sí. La relevancia de esa mujer en cuanto a la nobleza o a la realeza. O sea, un hallazgo femenino es muy complejo de encontrar en estas zonas hasta el momento. Sí. De esos enterramientos, posiblemente ritualísticos, ¿no? Con esos pigmentos de color rojizo. Rojo brillante, ¿no? Sí, es un rojo bastante notable y, como digo, muy tóxico. Es decir, no me imagino las medidas de seguridad que tuvieron que tomar, como dijo Jaime, cuando han abierto la tumba, ¿no? Con esos gatos hidráulicos, el sarcófago al levantar la losa, porque es altamente tóxico. Añadir que esa cantidad, es que parece algo, la Reina Roja se le conoce por esa cantidad que tiene de cinabrio. Es decir, era un despliegue tan brutal en el momento, en la época, para reunir esa cantidad de polvo que recubre todo la osamenta ahora mismo, que es que no llegamos a concebir qué importancia podía tener de verdad. Hablamos de consorte, de sacerdotisa de la corte, pero en realidad no sabemos. Sabemos que no tiene parentesco directo con Pacal el Grande, pero ¿por qué esa ceremonia? ¿Por qué esa pompa, esa rimbombo, todo en esa cámara mortuoria para una mujer que en aquel momento tristemente no gozaban de la importancia de los hombres en la realeza y la cultura maya, ¿no? Y sin embargo, la Reina Roja sí. Yo creo que ese es el verdadero misterio. Tenemos más datos científicos sobre los restos de esta mujer, y es que sabemos que tenía osteoporosis, es decir, se podía decir que tenía más de 60 años. Tuvo hijos, esto también se ven unas marcas en la zona de la pelvis. Y también se puede valorar que quizá tuvo algún problema en alguno de los partos, porque esas marcas eran como demasiado desgarradoras. También se sabe que tenía sinusitis crónica, que tenía una dieta alta en carnes, es decir, otro indicio más para decirnos que pertenecía a la nobleza, porque no era algo habitual en ese momento en el pueblo llano. Y además también sabemos que tenía algún problema en la pierna, por lo cual estaría discapacitada en el momento de su muerte. De hecho, se encontró unos restos como de huevos de avispa que podrían haberse metido dentro del con algún picotazo o lo que fuera y haberle provocado alguna enfermedad en vida. Madre mía.
Perdón, Jaime. Fíjate lo que acaba de decir Silvia, que me parece fundamental para la datación del cadáver y para, bueno, pues para poder identificarla. Y es el tema de las larvas de avispa, porque las mismas larvas de avispa se encontraron también en el sarcófago de la tumba de Pakal el Grande, el que podemos presuponer que sea su marido. ¿Y por qué podemos presuponerlo? Porque Pakal el Grande vivió entre los años 603 y 683 después de Cristo. Y aunque es verdad que a la llamada Reina Roja, a sus huesos, no se les ha podido datar con radiocarbono 14 porque el cinabrio había contaminado todos los huesos, sí que se ha podido datar los huesos de los acompañantes, de la niña, o sea, del niño y de la sirvienta. Y coinciden perfectamente, conjugando los datos de ambos, que serían sacrificados entre el año 620 y 680, o sea, durante el reinado de Pakal el Grande. Hay que recordar que en la cultura maya normalmente los enterramientos se realizaban en las propias casas, salvo a excepción de los grandes, de lo que sería la élite, no solamente la nobleza o la monarquía, sino también pues las grandes élites, pues, sacerdotes y gente poderosa, que efectivamente se enterraban en estas pirámides. Claro, si tenemos en cuenta que la tumba de la Reina Roja está en el edificio 13 del yacimiento de Palenque, justo al lado de la tumba de Pakal el Grande, que coincide aparentemente en fechas con Pakal el Grande, que tenía que ser una persona extremadamente importante y sobre todo rica para que se despilfarrara, como ha dicho Dani, tal cantidad de cinabrio, es que solo queda una opción, y es que sea la mujer de Pakal, porque, claro, o la amante, o alguien extremadamente querido. Estamos hablando, coetánea. perdonad, estamos hablando de Pakal, pero la gente que no lo conozca, ¿quién es Pakal el Grande? Bueno, pues Pakal el Grande fue no sé si llamarlo rey, un señor maya. Es que el técnico... Gobernante. El nombre Sí, el técnico, gobernante. Sí. Sí, es Ahau o algo así. De la zona de Palenque, ¿no? Pues el señoría de Pakal, y la sede se llamaba Lan, pero bueno, la zona de Palenque. Era un señor maya que vivió, pues eso, desde el 603 al 683, que además pues accedió al trono bastante jovencito, con 12 años, y por lo tanto gobernó desde el 615 al 683. Es decir, no solamente tuvo una vida bastante larga para la época, 68 años, sino que además su reinado fue bastante prolongado. Le llamaban, o le llamaron cuando descubrieron su tumba, señor de la pirámide. Pero, ¿qué pasa? Que la tumba de Pakal el Grande tenía inscripciones, que no es algo que aparezca en todas las tumbas mayas. Y al tener inscripciones, pues pudieron empezar, esos jeroglíficos, ¿no? que es la escritura maya, pudieron empezar a descifrarla y conseguir más o menos saber que era el octavo Ahau, y bueno, pues ese sería seguramente Pakal II. El nombre... o sea, el gobernador principal de la zona. Pakal el Grande, Pakal II es como se le conoce, aunque su nombre real sería Kinich Hanaf Pakal. O sea, es un nombre de estos impronunciables precolombinos, pero que ya sabes que a mí me gusta decirlo para que quede. Sí, no, por supuesto. Hay un tema muy interesante que es esa datación por el carbono 14, aunque hay que recordar que el carbono 14 es más menos 100, más 100 años menos 100 años. Es un rango muy amplio, es un rango de 200 años lo que ubica, y a partir de allí pues, hay que saber más o menos acertar, ¿no? con las líneas del tiempo. Silvia, has comentado que lo de las larvas de avispas, que ahora seguiremos, ¿no? con esas dos tumbas que se han encontrado con ello, pero lo de los partos, ¿no? Los partos, que hay una parte que es la sínfisis del pubis, que es donde se queda marcado, que se queda una pequeñita marca en un porcentaje muy elevado de los partos, ¿no? Lo de parto es de que se parte. Entonces, cómo se parte el pubis, cómo se parte el hueso para luego volverse a unir. Así es, y además también hay otra característica física de esta Reina Roja que creo que es muy destacable, y es la modificación craneal, que era también muy típica de estas culturas, ¿no? Porque sobre todo para ellos significaba, era como un símbolo de estatus social, de poder, de belleza.
muy relacionado con el mundo espiritual y religioso, porque ellos consideraban que la cabeza, pues al final, es una conexión con el mundo superior, es como un centro de poder y de sabiduría, y cuanto más alargado estuviera hacia el firmamento, pues más conexión tenía con lo sobrenatural, con lo no humano. Entonces, en todas estas élites, sobre todo en las reinas, que además eso lo que estoy contando se unía con la belleza, se les modificaba desde la infancia, que es cuando los huesos del cráneo son más maleables. Y bueno, pues había como dos formas, ¿no? Una, que es la alargada, que sería este caso, la de la reina roja, que también se llama hipocraneal, y que se hacía presionando con vendas durante años y años y años de forma vertical. Y luego estaba otra forma, que esta no es tan habitual, que se llama la tabular o plana, que al final te dejaba como la forma de cuenco, ¿no? Que era, pues eso, muy, muy típica también en la península del Yucatán, y consistía en aplicar la presión, pero esta vez en la parte posterior del cráneo. Bueno, son cosas curiosas que a día de hoy nos llaman mucho la atención, pero... Pues no tanto que se ha investigado como orígenes extraterrestres durante muchísimos años, este tipo de hallazgos. A eso iba precisamente, que es justo... Perdón. No, que esto es Spoiler. un dato que siempre se ha relacionado, o ha habido muchas teorías que lo han relacionado con el origen extraterrestre de todas estas civilizaciones. Incluso también ocurre, lo podemos ver en el caso de Nefertiti en Egipto, pero se ha podido demostrar que estas formas del cráneo, bueno, habían sido modificadas en vida en la infancia, obviamente. No tenían relación extraterrestre que se pueda demostrar, al menos. Sí, pero A día de hoy. Ha habido A día de hoy. muchos años, ¿no?, persiguiendo esas teorías alienígenas. Incluso han mitificado el cine, esos hallazgos arqueológicos, esos cráneos alargados, esos cráneos chafados por detrás. Y hay un hecho muy concreto que estábamos hablando aquí, que es que le falta el corazón a uno de ellos, al niño, ¿no? A la mujer. A la mujer que le falta el corazón, claro. Pues posiblemente fuese en una de esas ofrendas que hacían en esos momentos. Hay películas que han sido muy criticadas, ¿no? Apocalipto fue muy criticada por las técnicas que hacían, porque decían que no era realista, que no se podía arrancar un corazón, ¿verdad? Que luego cuando se ha probado con un cadáver, cuando tú estiras un corazón, pues por las arterias, pues esto es como el chicle, es muy difícil si no se corta, ¿no? Entonces, ha habido diferentes... Esto me parece interesante poderlo tratar, de que extraer un corazón cuando hay un corte es imposible, no lo puedes extraer de un golpe. Bueno, pues sí, el doctor Miguel Botella, un magnífico amigo de esta familia, él, que ha viajado tantísimo por las zonas de México, sí que llegó a una conclusión con todos los grupos forenses de allí, que era que cuando abrían la caja torácica, cuando se clavaba ese puñal en el diafragma, lo que provoca es un espasmo corporal tan potente que es como que cristaliza las arterias. De esa forma que es como si las petrificase y al girar rápido el corazón te lo quedas en la mano. O sea, es el espasmo corporal lo que hace es dejarlo casi como piedra y en ese momento cuando has pinzado el diafragma, tú arrancas, giras el corazón, ya te lo puedes quedar en la mano. O sea que realmente sí, se podía hacer. ¿A cuánta gente llegaban a matar? Cientos, miles. Al final tenían cierta experiencia o una gran experiencia en cómo extraer un órgano como es el corazón. O sea que esos sacerdotes, esos brujos de aquellas culturas, civilizaciones... Chamanes. Pues, chamanes, dentro de esas matanzas, pues bueno, llegaban a tener ese control. Además, la primera película que me viene a la cabeza cuando hablamos de arrancar un corazón, que como bien dices, Apocalipto fue muy criticada por ello, pero a mí se me viene el templo maldito de Indiana Jones, ahí arrancaban también es corazón, verdad pero Apocalipto ha sido muy criticada, sobre todo por los expertos en sacrificios, pero luego se ha demostrado, bueno, pues que Gibson... Que algo de razón llevan. Siempre tiene este hombre. Pero es que hay una diferencia. En Apocalipto, bueno, en la cultura maya, estos sacrificios mataban
a la persona sacrificada porque era precisamente eso, un sacrificio a los dioses. En el templo maldito de Indiana Jones, que es cultura hindú, ¿no? Sí. Seguía vivo pero muerto. Sí, claro. De hecho, si te acuerdas, en la mano del sacerdote estaba Latiendo. latiendo el corazón. ¿no? Sí, Porque sí. lo que le daba al dios era el alma, era el corazón, Correcto. no era solamente. Claro, pero el no era- corazón luego puede no era estar el latiendo cuerpo. horas. El músculo cuando es extraído, cuando hay una operación, Para un un trasplante, trasplante de obviamente, corazón, claro. luego cuando hay imágenes tremendas, ¿eh? Cuando lo dejan en la bandeja, al final es el músculo lleva su propio ritmo y llega no sé cuánto, ahora lo buscaremos, cuántas horas puede llegar a estar ese músculo funcionando. Expandiéndose y contrayéndose. ¿no? Increíble, es absolutamente increíble. Bueno, los espasmos eléctricos están ahí, ¿no? En el músculo, pero bueno, no. Fíjate Depende en qué condiciones, claro. Volviendo un poco a la transformación craneal y la teoría de los antiguos astronautas, que está tan vinculada a las culturas antiguas y sobre todo yo creo que las mesoamericanas, ¿no? O precolombinas. Es curioso porque la teoría de los antiguos astronautas dice que a través de los grabados en las cuevas, en los jeroglíficos, en las pirámides, pues lo que se ha intentado representar son esos visitantes de otros mundos, esos extraterrestres, ¿no? Y de hecho, bueno, pues sabemos que en las culturas precolombinas hay algunos grabados que, hombre, nosotros desde la perspectiva actual, obviamente podemos decir es un astronauta, pero sí, es muy posible que fuera otra cosa que se hubieran imaginado. Pero es verdad que muchas veces a los extraterrestres se les ha representado con esos cráneos alargados, los famosos grises, ¿no? Sobre todo. Y ¿por qué no el hecho de alargar la cabeza o modificarla no podría ser una acción para asemejar al ser humano a esos dioses? Pues es una de las teorías que existe, ¿no? Que se utilizaban este tipo de técnicas que deformaban los cráneos para, digamos, que pues, la mujer, por ejemplo, del rey, ¿no? En este caso, vamos a suponer que esta señora, la Reina Roja, era la mujer de Paca el Grande. Pues desde pequeña la fueron preparando para que tuviese un aspecto en cuanto a lo craneal similar a esos dioses o cómo ser imaginaban semidioses. ellos. Sí, sí. Bueno, no estamos hablando de una cultura teocrática. Aquí en este caso los reyes no eran considerados dioses como podía ser en Egipto, pero sí que es verdad que era una cultura controlada por la religión. Entonces, realmente, claro, el que una persona, en este caso de la élite como podía ser una reina, se asemejara a un dios, para ellos era bastante importante. Claro. Y además significaba, pues, hombre, un símbolo de nobleza incluso superior, ¿no? Piensa que la religión maya parte precisamente de los chamanes prehistóricos, porque en la época arcaica de los mayas, si no recuerdo mal, proviene de no sé, el 6000 o el 8000 antes de Cristo, cuando comienzan los primeros asentamientos. Ahora mismo estamos hablando ya de la época, lo tengo por aquí apuntado, del periodo clásico tardío, que ya estamos hablando de 8600 años después de los primeros asentamientos. Es decir, ya hemos pasado de ese chamán que tenía su templo en cuevas, por así decirlo, a construir pirámides, pero ojo, construir pirámides con un fin también, que es la conexión a través, por debajo de las pirámides, de la conexión con el inframundo, que era realmente importante para los mayas. Incluso es fundamental conocer que, igual que en la tumba de la Reina Roja, en prácticamente todas las mayas que se han encontrado, se hacían pequeños orificios para conectar la tumba con el inframundo. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí que el tema religioso, desde mi punto de vista, unido a la teoría de los antiguos astronautas, podría ser la causa de esas deformaciones craneales. Esto es una teoría que no se me ha ocurrido a mí, que la he leído por allí, pero realmente me parecería bastante sensato. No creo que fueran cánones de belleza, como por ejemplo podrían ser en Japón la reducción de los pies, o en las mujeres jirafa el anillamiento del cuello para estilizarlo, ¿no? Yo creo que aquí tenía más un significado ritualístico o religioso que propiamente estético. Además, perdona, Silvia, el tema que dice Jaime de acercarse, estamos hablando de unas culturas y una civilización en el que reinaba el poder de la imagen. La imagen lo era todo. Si tus gobernantes dan esa imagen de semejanza a esos supuestos dioses,
claro, están más cerca de la divinidad, ¿no? Además, recordemos que esta gente, como bien dice Jaime, construían hacia abajo esas oquedades, pero su conexión y los rituales se realizaban en lo alto de la pirámide, en la cúspide, en esa conexión más mágica y más cercana con esos dioses del cielo, ¿no? O sea que dentro de todo esto, en el que ese poder tan importante de parecer, no solo serlo, sino parecerlo, pues encontramos estas deformaciones. ¿Tendrán un origen extraterrestre? Pues hombre, como manera o como algo romántico quizás sea, a mí sí que me gustaría creerlo, ¿no? Que ha habido un contacto, muchas novelas y mucho cine coquetean con esa posibilidad. En el caso de la Reina Roja, pues hay algo muy curioso también, y es que es algo que no suele ser habitual. En su sarcófago no había inscripciones de ningún tipo, no había glifos que identificaran algo, que explicaran algo a la historia, como si había en el de Pakal, el Grande, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabéis lo que se me ha venido a mí a la cabeza? Un poco hilando civilizaciones. Puede ser, y esto sí que es una teoría, no la he leído en ningún sitio. A ver, aquí no somos expertos en nada, somos maestros de nada, aprendices de todo. Eso, la gente que lo sepa. O sea, nosotros no somos aquí expertos en cultura mesoamericana, ni mucho menos, ninguno de nosotros. Nosotros somos un grupo de amigos que proponemos un tema, nos documentamos para poder hablar con algo de propiedad y discutimos entre nosotros como discutiría cualquiera en sus casas. O sea, la gente que no venga aquí, que no somos expertos en nada ni nos damos de ello. Pero se me ha ocurrido a mí, y no sé si existirá esa teoría, ¿pudiera ser que la propia Reina Roja fuera dirigente coetánea de Pakal el Grande, pero que hayan querido borrar de la historia, de alguna manera? No sé, pero ha sonado a acuñadismo. No ha sonado a acuñadismo. ¿Cómo quisieron hacer con Hatshepsut en Egipto? Ese es el hilo, ¿no?, que vincula estas dos civilizaciones tan misteriosas. ¿Pero por qué? ¿Por la falta de, por la falta de mensaje? No es normal que un personaje tan aparentemente importante y con tanto peso como parecía tener la Reina Roja, no tenga inscripciones en su sarcófago que expliquen algo, que denoten algo, ni su estatus. Pero igual está en la simbología, en el resto de objetos que hay por la sepultura. Pero esto ya está abierto a interpretación. Evidentemente, Pakal tiene glifos que hablan de su historia. Desde luego que no haya inscripciones es algo extraño, Muy poco extraño. habitual. Y yo lo relacionaría también con el tema de la sustancia que la tapaba, ¿no? Esta sustancia roja que al final se le conoce también como hematita, ¿verdad? Sí, hematita. Entonces, esta sustancia, al final todo lo rojo representa la sangre, la regeneración, la fertilidad. Con lo cual a mí me lleva a pensar otra teoría que he unido a que no hubiese inscripciones. Bueno, pues te puede decir que esta opción de que fuera una sacerdotisa puede cobrar aún más sentido, ¿no? Que tuviera ese ocultismo alrededor, que se quisiera tapar con tanta cantidad o preservar quizás sus poderes con este material, con la hematita. Y sobre todo otra cosa muy importante, que estábamos hablando de la modificación craneal, que desde pequeña a una mujer le modificasen el cráneo sin ser descendiente directa de la familia real o de la nobleza directa, sino que fuese simplemente la esposa de, esto sería raro. Porque desde pequeña tú no sabes el destino. Bueno, claro. Sí, porque había muchos matrimonios concertados, como existen aún hoy en día, ¿no? Pero yo le encuentro mucho más sentido a que fuese de una familia en la que ya todas sus ancestras habían sido sacerdotisas y ella fuese a heredar ese cargo, esos poderes de sacerdotisa. Y entonces yo ya empiezo a unir todo y queda todo como mucho más claro en el puzzle de por qué pueden ocurrir. ¿Estamos seguros de que no se accedió después a esa tumba a poner los ocres? ¿Los colores rojizos? No. Todo ese material pertenece también, está datado también en esta época de la que hemos hablado, de todas estas piezas cerámicas, y además es una sustancia que se encontraba solamente en las costas de Guerrero y Sinaloa. O sea que en el momento de la sepultura es cuando le cubrieron de rojo. Sí, que como ha contado Dani, se utilizaba para preservar, pero claro, en tanta cantidad no. Debe tener un simbolismo que no conocemos. Tiene que tener una simbología. Claro. Además, perdona Silvia, el templo de las inscripciones, que es el donde está la cámara funeraria de Pakal, el Grande, está justo al lado del templo más pequeñito donde se encontró a la Reina Roja. Y es curioso que también los historiadores, perdón, me falla la lengua, coinciden en que
casi que rivaliza con Pakal en cuanto a riqueza en el ajuar funerario, ¿no? O sea, que eso tampoco era normal. Es que están casi que rivalizando. Y con el gran rey, que haya una mujer de la que no se conoce ni siquiera el nombre, de la que no hay inscripciones que nos digan nada de ella, y que esté rivalizando no solo en riqueza, sino en una cantidad enorme de un mineral, de un sustrato tan complejo en la elaboración, más que el propio Pakal, es curioso, ¿no? Y esa manera de, no lo sé, es un misterio, la verdad. Es un misterio que todavía no se ha llegado a una conclusión, pero que me parece muy mágico. A mí lo que me parece interesante y he resaltado al comienzo es esa coloración rojiza que se encuentra en los primeros enterramientos ya de la humanidad. ¿Por qué se recubren los huesos con un color ocre, con un color rojizo? ¿Por qué es que yo vuelvo a mi tema. ¿Por qué las pinturas neolíticas, paleolíticas son de color rojizo habitual en el porcentaje más elevado que hay? ¿Y por qué los dos enterramientos más importantes, tanto el de Mirón en Ramales de la Victoria en Cantabria, como el siguiente que tenemos con 20.000, 35.000 años, inconexos entre ellos, en diferentes zonas del planeta, llevan exactamente el mismo estilo de tinte, esa forma de los huesos, tenerlos que preservar de forma rojiza? No estamos hablando de 1000 años, no estamos hablando de decenas de miles de años. Quizá tenga un poco que ver con la creencia de que el hueso siempre ha estado rodeado de rojo, ¿no? No lo sé, bueno, es muy interesante, ¿eh? Es interesante tu reflexión, pero al final también son todas las marcas que hay en ese color rojizo. A ver, al final la presencia de ese color en el medio natural yo creo que es el más habitual, ¿no? Y sobre todo en la antigüedad, pues no ibas a encontrar un azul índigo, no ibas a encontrar un morado. Por esa regla de 3, lo más fácil son los carbones. También utilizados, pero sí. Pero no en un enterramiento. Yo me refiero a la forma de yo creo sepultura. Que también porque se relaciona con el barro, con la pureza, o sea, con la purificación de tapar con barro, y que todas lo que ahora conocemos como bacterias, virus o todo lo que hubiera de malo en ese cuerpo fallecido, o incluso lo bueno, que quedase dentro de él y no saliese hacia el exterior, ¿no? El que se preservase todo, también lo espiritual. Y, por supuesto, la relación con la sangre. Yo creo que esa es quizás es la que más... la sangre es elemento de vida, ¿no? Es ese líquido, ese fluido que nos hace mantenernos vivos. Claro. Quizá en la manera de adornar esos sarcófagos o esos enterramientos con algo rojo, sea del mineral que sea, en este caso el cinabrio, o ese método, porque es el mineral, quizá tenga algo que ver con eso, ¿no? Con esa preservación de ese fluido que nos da la vida. ¿Para qué? De cara a la siguiente vida que podamos tener, ¿no? Bueno, pero entonces yo quiero comprender allí que si hay... es que las manos, es que lo de las manos en las cuevas también puede tener que ver con la sangre. Y el útero de la madre tierra. Es que puede ser... Bueno, espera, yo donde quería llegar es que si estamos con esa referencia a la sangre, entonces cuando están haciendo todas estas matanzas, ¿por qué no incluir esa sangre de los sacrificados sobre ese cuerpo? Porque igual no es noble, no es una sangre digna. No, sí, pero sí se hacía. De hecho, el ritual de sacrificar niños era precisamente para la renovación de la sangre de la persona fallecida en el mundo en el que iba a participar ahora, ¿sabes? No, es que se sacrificaba para todo, para las lluvias, para la agricultura. Cuando había un eclipse hasta que no volvía aquí el sol, pues era devorado por los dioses y había que sacrificar. Bueno, principalmente porque la sangre es el alimento de los dioses en la cultura maya. Entonces por eso se les ofrece, o sea, el sacrificio cuando se hace no es tanto por la persona, sino por su sangre. Ese es el alimento de los dioses, esa es la ofrenda, es una ofrenda de sangre. Y yo no sé si a esta mujer la cubrieron de cinabrio para que los dioses la pudieran identificar o se pudieran acercar ante ella por el hecho de estar bañada en falsa sangre, ¿no? La verdad es que yo creo que ¿A ti qué te parece? Es un misterio. Pues yo lo que creo es que el cinabrio se utilizaba, que es lo que parece ser que está demostrado, para intentar conservar un poco los cuerpos. Lo que yo no sé es si aquí se les fue la mano o en el resto de enterramientos eran más pobres y utilizaban poquito. No, porque el de Pakal tiene menos, ¿eh?
Claro, pero O sea, es que es Por eso yo creo que intentaban conservar algo que era más claro. allá de lo físico, del cuerpo de esta persona. Igual para Pakal, su mujer era más que él, en caso de que fuera su mujer. Y dijo, oye, aquí todo lo que haga falta. ¿Sabes? Y sin embargo, cuando murió Pakal, su hijo, el que llegase, dijo, bueno, a mi padre echarle un poco, ¿sabes? Que tampoco... Porque él no se ha encontrado ningún tipo de huella de este material en el enterramiento de Pakal. Sí, Sí, hay. siempre, sí, en sí. todos hay. Ah, el rojizo. Lo que Sí. estamos hablando Vale, es vale, lo que es vale. inusual es la cantidad. Ese hilo no sé por qué lo he omitido, mi cerebro ha omitido esa información. Sí, era tradición, era costumbre, pero lo que resalta, lo que hace misterioso el enterramiento de la Reina Roja, que de ahí recibe el nombre, es tal cantidad de Pues ese igual material. igual les sobró. Dijeron, pues ¿qué Pero es hacemos que- ahora con esto? es que el- Ya que hemos entrado hasta aquí con ¿Tú crees que en un con 6 enterramiento cubos, tan ritualístico, Tan medido. claro, todo tan orquestado, con una coreografía de sacrificios... pues igual de el todo, último, en vez de salir ¿tú con el crees? cubo, dijo, "Oye, esto no lo saco lleno, yo lo echo Joder. para adentro". Era muy costoso. El último eso que que cierre la haríamos, tapa. que yo creo que haríamos ahora. Sí. Sí, pero eso lo haríamos ahora. Estamos hablando, claro, no es lo mismo. Ya, pero igual uno de antaño quería hacer eso. Pero es que era muy complejo recolectar ese cinabrio a partir del mineral. Era muy compleja la técnica y no se entiende, vamos, entre comillas, Bueno, ese derroche. si era muy tan- complejo y era algo muy elevado, tenía que ser para alguien muy Importante, importante. Hay que claro. pensar en aquella época, por ejemplo, con los aceites de nardos con los que impregnaron los pies de Cristo con María Magdalena. Claro, fue lo más criticado por el resto de apóstoles, o todo por Judas, por haber gastado el sueldo de un año de una persona simplemente para cubrir y lavar unos pies, ¿no? Es decir, no, ya, pero es que son los pies de quien son. Y por eso se destinó toda esa cuantía a buscar los mejores nardos, y lo más complicado que era extraer ese aceite era carísimo, carísimo. Bueno, Bueno, pero Pues esto es eso. un poco como los faraones egipcios, ¿no? ¿Por qué se enterraban en sarcófagos de oro que era oro perdido? Porque se iba a quedar en teoría hay miles de años. Pues porque podían. Claro, el que no podía, pues no, pero ellos que podían decían, no, yo quiero irme al otro lado, vamos, en Bueno, un, era en una- simbolismo, en una- ¿no? De su en un paso. ataúd Rolls Royce. bueno pues, Pues, ¿qué pasa? Hoy se hace en vida, Pues lo- Jaime. no, bueno, pues los baños de oro. Pues lo mismo, la mujer esta diría, o su marido diría, no, si le podéis echar un cubo, pues mejor que 2 puñados. Bueno, entonces se cierra así la página. Bueno, no, en realidad se debería continuar por buscar los cuerpos de los herederos del los rey hijos. Pakal, de los hijos, para ver si efectivamente tienen esa relación genética con esta mujer, con la Reina Roja. A ver si no tuvo descendencia con ella. Y es una de las mujeres que no pudieron darle descendencia. Hombre, ella tuvo descendencia. Ya, pero igual otra fue cosa es que otra. sobreviviesen o no, pero ella sí que dio a luz. Ah, bueno, claro, pero igual luego pues los dio a luz fallecidos. Pero insisto en Como que para mí tiene que tener un aborto, así. tiene que tener mucha más simbología todo esto, este enterramiento, y por eso lo ligo más a una posible sacerdotisa, porque al final todo alrededor está relacionado con la fertilidad. Mira, el niño dando su sangre para la renovación. Luego, la chica joven, que se supone que era sirvienta o mujer del sirviente habitual, era una jovencita. Pero esa deducción, ¿quién la tenía? La de que era la mujer del sirviente. ¿Cómo? ¿La mujer del sirviente? ¿Cómo, ¿La que cómo, había cómo? ahí? Sí. No, eso no se sabe. O sea, estamos hablando de hipótesis. teorías. Ya, Claro, pero esa siempre teoría lo sé. la han aportado ellos. Bueno, que esa los mujer del historiadores, sirviente. claro. La No, mujer no, del no. sirviente no, era una sirvienta. Ah, vale. Y un niño que estaban ahí destinados a acompañarles en su camino al inframundo. Ese es el simbolismo ritual. Mira que son pocos, pero ya me he liado. El simbolismo ritual de que haya 2 personas sacrificadas con ella dentro de la tumba es para que la acompañen como sirvientes en el Pero camino del en este inframundo. caso, ella era una mujer joven que siempre, pues claro, estaba ligado a la fertilidad también. Y luego la concha de mar que se encontró con la figurita tallada en el interior, que se supone que era una cosa así como un bebé o un niño. Entonces todo lleva a pensar que podía ser una sacerdotisa a la que las mujeres de esta civilización acudiesen para, bueno, pues para todos estos
milagros de fertilidad o de, ¿La decapitación se sabe si fue post-mortem? del niño. ¿Del niño? No lo creo. Vale. No lo sé. Y no de he hecho, podido- a la mujer de la que se encuentra el cuerpo al otro lado del sepulcro está con las manos en la espalda y tiene puñaladas. Es decir, Eso no lo casi habíamos comentado. Casi da a entender que fue contra su voluntad. Se entiende que podía estar maniatada incluso con las manos en la espalda y tiene muchas incisiones. Es decir, ritualística, yo creo, totalmente. Eso es extraño, ¿no? Porque Sí. es como con demasiada violencia Ujú. para ser ritualístico. De hecho, Eso se es- hace hincapié en eso, que era como muy violento. O sea que. Contra su voluntad. Claro, hombre, si se deduce o se llega a deducir que está maniatada, evidentemente es contra su voluntad, obviamente. Ahí no hay un propósito por parte de la otra persona, ¿no? Y el niño decapitado post-mortem, bueno, yo creo que no. Yo creo que fue con vida. Una pregunta que yo alzaba. Sí, no, claro, al puede aire. ser para aprovechar esa sangre que sí, que yo decía antes que no era digna. Hay sangre que sí que es digna, obviamente, no toda. Ellos elegían. Pero estamos hablando de unos ritos de los que todavía a día de hoy hay muchas discrepancias. Y del presunto sirviente que sabemos Yo es de que- su forma de muerte. Yo es que no sé por qué yo no he leído en ningún sitio que el niño estuviera decapitado. Tenía marcas Yo lo, en que las le- cervicales. yo lo que he leído es que seguramente murió por un fuerte golpe en la nuca, en la parte posterior del cuello. Pero de ahí a que estuviera decapitado. Yo sí que yo donde he visto hablan de decapitación. O sea, hablan ¿eh? directamente de Sí. decapitación. Sí. No lo aseguran a ciencia Le cierta, pero, golpearon y luego lo pero decapitaron. claro que parece ser que la intención, si no lo llegan a conseguir, era esa. Pensemos que al final una decapitación ya no es solo, no imaginemos solo el que la cabeza se separa del cuerpo Claro. del todo, sino que al final la médula es seccionada. Los dos está claro, los arqueólogos tienen claro que fueron sacrificados y que están ahí para acompañarla al más allá. Pero realmente el misterio de la tumba de la Reina Roja es precisamente la identidad. No tanto ¿Quién es? Claro. si a los otros los sacrificaron, de qué No, murió no. ella, nos da un poco igual todo eso. La cuestión es la identidad. Porque si no hubiese llevado demasiado cinabrio, bueno, pues habría pasado Una como, más. como una más. Pues habrían dicho, bueno, pues una noble, una sacerdotisa. Bueno, pero el hecho tan extraordinario de las condiciones en las que se encontraba y además la suerte que se tuvo, ¿no?, de que haya estado 1200 años, 1300 la tumba sin abrir, que no haya accedido nadie, que por lo tanto estuvieran pues todos los ajuares funerarios intactos dentro del sarcófago, que eso aporta un montón de información y que además es un ajuar muy parecido al de Pakal el Grande. Bueno, pues nos aporta mucha información sobre los ritos funerarios de las grandes personalidades de la cultura maya, pero nos deja ese misterio de quién es. ¿Quién era tan importante como para tener un enterramiento similar o incluso algo superior al del jefe, ¿no? Pero Al y de además- Pakal el Grande, al del rey. O sea, o era su mujer, o su amante, o una sacerdotisa. Pero las sacerdotisas en la cultura maya normalmente eran custodias de libros y o sea, eran mujeres cultas que sabían leer y eran normalmente custodias de textos sagrados. No eran, por ejemplo, las que llevaban a cabo los rituales ni las grandes ceremonias, a excepción de la madre de Pakal, que fue precisamente ella quien lo coronó, pues bueno, porque Pakal el Grande vivió en una época muy bélica, fue coronado de crío después de que mataran a su tío que era el jefe. Bueno, una historia bastante curiosa, pero que sería para otro programa, ¿no? Pero normalmente las sacerdotisas eran más bien custodias de las costumbres, custodias de las enseñanzas, custodias de libros o de las letras que se llaman, pero no eran normal, o por lo menos yo así lo he podido averiguar, no eran las que llevaban a cabo los ritos más importantes, con lo cual, aunque eran mujeres importantes, no lo eran desde mi punto de vista hasta el punto de decir era una sacerdotisa tan importante que por eso la enterraron así. Yo creo que no. No, y choca además contrasta además con ese ajuar tan rico, equilibrándose casi con el de Pakal, pero que a la vez no haya ningún dato sobre ella, es que no haya ninguna inscripción. Es que Precisamente, eso además, que está en el templo de las inscripciones, que se Claro. llama así, y justo Sí, en su claro, tumba claro, no hay está ninguna. al lado, en un templo más pequeñito, pero es curioso que no. Y que no- además de Pakal, ¿tenemos más enterramientos por esa zona que nos puedan relevar algo de luz? Espera, a mí es que me gustaría contestar a Jaime, Sí, por porque con lo de las sacerdotisas, sí que
en esa época, por supuesto, las sacerdotisas también hacían como de intermediarias entre los dioses y el pueblo, ¿no? Lo que pasa que es justo en ese ámbito más, lo que estaba comentando antes de la fertilidad. Y creo que una cosa no quita la otra. Podría ser una sacerdotisa que fuera de familia, de ancestras sacerdotisas y que a la vez fuese la consorte del rey. Y por eso tuviese ese poder ella como sacerdotisa y como reina. Claro. ¿Por qué no? Eso hasta que no encontremos Las sacerdotisas en aquella época se casaban y tenían descendencia. lo que nos sacaría de dudas sería la tumba de los dos hijos. Claro, de eso Pacal, es- así. eso es esencial. Porque podríamos contrastar el ADN y saber si era la madre o no. Pues habrá que Fijaos que ayudarles toda a que la encuentren. esta zona arqueológica se empezó a excavar por Jorge Acosta en 1973 y no fue hasta 1994 cuando se encontró esta cámara funeraria. Creo que el de Pacal se encontró en los años 80. Bueno, pues es que aún queda mucho por descubrir en toda esta zona y sería esencial, necesario, y hay que seguir investigando para encontrar a los descendientes del rey Pacal y ver Hombre, es esa que- relación genética. Es que en las ruinas de Palenque, lo que es la zona arqueológica, a día de hoy, más o menos, se ha explorado un 3 o un 4%. Sí. Fíjate si podemos encontrar primos, hijos, Sí, sí, amigos. sobrinos y de todo puede haber allí. Claro, porque es verdad que tienen que ir, es patrimonio de la humanidad. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado, hace falta mucho dinero y bueno, pues ha habido momentos en los que la zona no era la más propicia para plantar una tienda y ponerte a excavar, ¿no? Por lo que te pudiera pasar. Sí, no es una de las Entonces, zonas más seguras del país, desde luego. Efectivamente. Entonces, bueno, pues es un sitio que está ahí, que más o menos está protegido, pero que falta todo. O sea, falta todo por sacar. Es un misterio abierto este de la Reina Roja, brutal. Como brutal. la tumba de los guerreros de terracota o como Egipto, como tal. Bueno, Pues eso queda un montón, lo de tanto guerreros de por- terracota. Eso tenemos ahí un programa muy interesante, porque para empezar estaban todos destruidos. Todo lo que vemos de los guerreros de terracota están reconstruidos y restaurados. Tardan años en hacerlos. Entonces, el gran enigma es ya no solamente ese inmenso séquito de soldados, de guardianes del más allá, sino quién fue el que llegó hasta allá a destruir todo. Absolutamente todo. ¿Y por qué hicieron una pirámide encima de la tumba del emperador? ¿De dónde han sacado lo de hacer pirámides los chinos ahora de repente? Hay tantas cosas sobre esa tumba. O sea, esto que la gente ve, esos guerreros, decir, oye, bueno, sí, pero están reconstruidos, son todo a piezas, las van cogiendo las piezas y hacen puzzles para ver cuál es de cada uno hasta que las van Y reconstruyendo. ese supuesto mapa a escala de China. No, es con que ríos de mercurio. Es que esa es la historia que dicen, o sea, obviamente por georradar, Guerreros de Chiang, ¿no? sea de Siam, por georradar, se sabe que, bueno, pues más o menos lo que está excavado es un 10%, ¿no? Se habla, porque se habla en unas crónicas chinas, que la tumba del emperador efectivamente contiene un mapa de China en el que los lagos y los ríos están hechos de mercurio. ¿Y qué pasa? Que no hay que olvidarse de que los chinos inventan la pólvora. Y entonces los arqueólogos tienen mogollón de miedo, y no es broma, de entrar porque saben que hay trampas. Y no saben si son flechas o si son directamente petardos. Y claro, como eso pete con todo el mercurio que debe haber dentro, la que se puede liar es bastante curiosa. Pues que manden drones Y por ahora eso- que tienen y esa por- y tecnología. por eso los van, chinos. por eso van tan poco a poco. Además, por supuesto, del tema del turismo, de cada año descubren un poco, tal. Pero a mí lo que me Qué parece... pesados son a con mí descubrir poco a poco. Pero a mí lo que me Una parece... cosa que esto es pero- como en Egipto, me pongo malo. pero a mí lo que me parece brutal es esa querencia que tiene el gobierno chino a ocultar las pirámides que hay en China. O sea, tenemos fotos de principios del siglo XX de las pirámides descubiertas. ¿Y por qué crees Y que sin lo quieren embargo, ocultar? a día de hoy tú lo miras en Google Maps y fotografías desde fuera, si es que te dejan acercarte a hacer fotografías en según cuáles, y están llenas de árboles plantados. Además se ve que están plantados. ¿Por qué lo quieren ocultar? No tengo ni idea. Pero si además es que es parte de su cultura, y además con lo que son los chinos, ¿no? Somos una cultura milenaria, tal. Oye, pues si tu enterrador se enterró y hizo construir encima de su tumba, o de su supuesta tumba, claro, pues se supone que está ahí. Pero Se supone. una pirámide por algo sería. O sea, ¿tú crees que hay trampas? ¿Creen que hay trampas? Bueno, lo creen los arqueólogos chinos y yo estoy convencido de que también, porque no deben ser las primeras que se encuentran. Tú piensas que era un tío que consumía mercurio, porque quería lograr con esa especie de alquimia la vida eterna, ¿no? No sabía que lo estaba matando.
De ahí esa obsesión, tenía una obsesión el emperador con el mercurio. Y sería precioso porque además esos ríos de mercurio a día de hoy seguirían corriendo. Porque el mercurio da igual, seguiría en su forma líquida, ¿no? O sea, sería increíble. Lo que pasa es que sí, hay como una tendencia, ¿no?, a descubrir muy poco a poco o muy... Eso empezaron los egipcios con eso, lo de empezar muy poco a poco a descubrir, porque está el turismo. Al final, bueno, ellos lo ven como una fuente de ingresos también de los arqueólogos de todo el mundo con sus campañas y poco a poco que vayan descubriendo. Sí, pero a cambio pero no te voy a pueden- decir una cosa. Bueno, saben dónde está en todo. Egipto, pero- que viven del turismo, lo puedo entender. En China. Pero en China. En China, o sea, te quiero decir, es que. Bueno, pues igual les ha entrado un complejo británico. No lo sabemos, Jaime. No lo sé, pero a mí me da una pena que nos vayamos a morir sin que muchas de estas cosas estén desexcavadas. Pues podemos ir a China y desexcavarlo. Bueno, sí, y luego nos vamos a la cárcel hasta que nos muramos. ¿O no? Intentarlo Los chinos podemos y las intentar. trampas. Y las trampas. trampas. Como en los Goonies. Bueno, no sabemos si serán originales o no. Conclusiones de todo esto. Claro, conclusiones ya hemos dicho, ¿no? ¿Tú qué crees que ha pasado aquí? Que es una sacerdotisa y todos los indicios apuntan a eso, porque es todo muy ritualístico, muy relacionado con la sangre, con la fertilidad, con el jade, con el más allá, con la energía y con los seres no humanos. Así que, bueno, para mí está claramente relacionado. Bueno, los rituales en todas las épocas han sido importantísimos, siguen siendo a día de hoy, pues, antiguamente tremendos. Oye, lo del tema de China sería interesante. Tenemos muchas cosas para hablar de China que al final no lo hemos hecho. Bueno, es que la cultura china es brutal. O sea, Bueno, desde los grandes guerreros y las matanzas. es que de hecho la historia de China la conocemos poco. Muy porque poco, muy no, poco. Aquí no se estudia y tiene una de historias, de anécdotas, de batallas épicas. Muy duras, de- ¿eh? Sí, sí, Buah, sí. También brutales. se han vuelto muy herméticos con todo eso ellos. Bueno, pero la historia se conoce. Sí. Si la buscas, la encuentras, te quiero decir. O sea, su historia la defienden y vamos, además les gusta que contarla. Muchas de las películas estas tan espectaculares que hacen, si luego escarbas un poco, están basadas en, si no en hechos reales, por lo menos en crónicas de la época, ¿no? Que bueno, ya sabemos que las crónicas a veces quien las escribe, depende de quién le paga, pues las puede endulzar un poco más o menos, ¿no? Y convertir una batalla justita en una batalla épica. Pero lo cierto es que la historia china es increíble, es milenaria realmente y se conoce poquísimo. Bueno, pues aquí tenemos que tratar también. Tenemos aquí un montón de libros de historia y leyendas chinas. Bueno, es uno de los países por excelencia de las leyendas junto con Japón. Bueno, Dani, tú también entiendes que esto es un clarísimo ritual y que queda mucho por descubrir. No, yo entiendo, con lo que me quedo es con lo que queda mucho por descubrir, pero fíjate, yo me decanto por esa vertiente de que quizás fuera una gobernadora coetánea de Pakal y Pakal la respetaba lo suficiente como para que tuviera un buen rito funerario, pero como él la sobrevivió, no para que se conociera su historia. Pues, profesor Jaime Arenas, gracias por la parte jurídica de hoy. Bueno, no ha habido mucha parte jurídica porque poco ha habido que aportar en cuanto a pruebas. Pero era una esperanza que teníamos. Nah, es imposible defender un caso a tantos años vista, pero yo no creo, yo no sé, no, o sea, no me queda muy claro quién era esta señora. Igual el hecho de que no haya ninguna inscripción en su tumba nos debería dar una pista de que no querían que fuese recordada y pudiera ser un amante o pudiera ser alguien que en un momento dado tuvo alguna desavenencia con los jefes y dijeron, bueno, pues hay que enterrarla porque es de la familia, pero que de esta señora nunca más se sepa. ¿Quién sabe? Bueno, pues quién sabe. Daniel Higueras, Mr. Krell. Gracias. Oye, ya tienes que ahora camisetas, sudaderas y de todo. Estamos en ello. Ah. Estamos en ello. Bueno, igual No, sí, no, igual ya, sí, ya. igual sí. Ya tenías camisetas y todo. Sí, sí, yo sí, pero Bueno, te todavía- tenemos ahí en Twitch que te seguimos. ¿Cómo era? MR/. De momento / Krell, sí. Eso es. En algún eso es. momento se convertirá en todo junto. Bueno, pero ahora está bien así y lo Sí, sí, conocemos sí. así. Silvia Ladrero, muchas gracias. Buenas noches, gracias a Que, todos. me gustan estos temas porque al final también hay mucha criminología de la antropología, y este tema pues, te gusta a ti mucho y tú lo trabajas bastante. Cada vez más, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado.
Bueno, pues hemos sido todos testigos de excepción de este mensaje subliminal. Quedará para el recuerdo y dejaremos diferentes cortes. Me defenderá Jaime y ahora mismo pues ya no podrás hacer nunca nada porque lo has dejado testificado. Eso es una torpeza. Si estás muerto, poco te voy a defender. Bueno, un día hablaremos de esas damas de rojo que tenemos también en Europa y en España, en Cantabria, que es interesantísimo. Esos ritos también, como están con los ocres, con esos colores rojizos. Me parece muy interesante también eso que comenta Dani, lo que nos puede recordar incluso a la sangre y cómo pueden plasmarlo en diferentes puntos. Esto ha sido todo aquí desde Abismo Aragón Radio, y la próxima semana pues esperamos con más, mejores o iguales misterios. Un fuerte abrazo y una buena noche.